Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo live de la Pizarra del DT. Qué gusto que estés acá con nosotros. Hola Mari, bien, ¿y tú? Todo chévere, gracias a Dios. Muy contenta de que nos puedas acompañar. Esperando, bueno, estaba comentando a las personas mientras esperábamos a que te conectaras que estoy viendo el partido, bueno, estaba viendo el partido del Dortmund Schalke. Va ganando el Dortmund, por cierto, con gol de Haaland. Ah, qué raro. Qué raro, ¿no? Mira, Cristian, sabes que cuando me comentaron este live y empecé a investigar acerca de tu carrera, me llamó muchísimo la atención, especialmente por el tema de categorías inferiores, por la carrera que estás haciendo, que estás creando poco a poco, construyendo, es la verdadera palabra. ¿Cómo inició toda esta etapa de entrenador? Sé que inició en Venezuela. ¿Cómo fue todo? Sí, bueno, en realidad yo jugué un tiempo a niveles no muy altos, en verdad. Yo soy de Maracay, estado de Aragua. Allí empecé a jugar, después tuve una pequeña llamada con la selección de Aragua, eso fue en el 2007, 2008, por allí. Okay. Después yo entré a la Universidad de Carabobo a estudiar ingeniería civil. Bueno, después por la situación del país me mudé a Costa Rica en el 2010 y en Costa Rica empecé la carrera, empecé a hacer los cursos de entrenador en la Federación Costarricense de Fútbol y bueno, ahí empecé, inicialmente empecé en una academia que era la filial del Club Atlético River Plate en Costa Rica mientras hacía los cursos de entrenador. Allí obtuve las primeras licencias. Después de allí, cuando finalicé mi carrera en ingeniería civil, que la finalicé en Costa Rica, empecé a trabajar en un equipo de primera división en las divisiones menores, la UCR. Empecé con la sub-15, entré en el cuerpo técnico. Después de allí salté a un equipo de segunda división, Juventud Escasuseña, que empecé como entrenador de la sub-17. Y bueno, allí estando dentro de esa institución se me presentó la oportunidad de trabajar como asistente técnico del primer equipo. Allí estuve por un torneo y medio. En el segundo torneo, bueno, por diferentes razones, el entrenador se fue y yo entré como entrenador, digamos, ad interim. Allí tomé el equipo, el primer equipo, lo que quedaba de temporada, logramos clasificar a los playoffs y bueno, el trabajo gustó a la dirigencia del equipo y el presidente cuando terminó el torneo me ofreció continuar para el siguiente torneo como entrenador principal. Allí hice todo el torneo, nuevamente nos clasificamos a los playoffs, hicimos un torneo bastante bueno en realidad. Y me ofrecieron renovarme el contrato nuevamente por otro torneo más porque íbamos, como yo era bastante joven, era mi primera experiencia, íbamos torneo a torneo y ahí íbamos experimentando cómo se iban dando las cosas, ¿verdad? Cristian, disculpa que te interrumpa. Tengo entendido que para ese momento que tú debutas como técnico, como el técnico de ese equipo, fuiste en Costa Rica el técnico más joven en estar al frente, ¿no? ¿Eso es Correcto, correcto? correcto, sí, yo a 26 años tomo un equipo profesional y bueno, mi aventura empieza bastante joven a nivel profesional. Eso fue en el 2016. Ok. Continué allí. Después el siguiente torneo, cuando estaba por empezar la pretemporada, nuevamente me confirman, me renuevan el contrato, pero allí la dirigencia, por un tema que iba a entrar un nuevo socio al equipo y toda la cuestión, se tomaron un montón de decisiones las cuales yo no estuve de acuerdo porque iban a cambiar prácticamente la base del equipo por un tema económico. Bueno, en realidad el fútbol está muy, muy relacionado con el tema económico y allí yo vi que era un momento bastante delicado porque si yo continuaba en ese proyecto que no me convencía, me podía arriesgar de que muy joven podía ser una, iba a ser una imagen fea para mí como entrenador en Claro. ese momento. Entonces, bueno, yo hablo con el presidente y le digo, mira, la verdad es que en estas condiciones yo no voy a continuar, yo renuncio, busca otro entrenador y bueno, efectivamente fue una transición bastante problemática en el equipo, donde
llegó un entrenador que solo duró 4 fechas, después lo cambiaron. Yo ya me esperaba que iba a ser una cosa así porque ya más o menos había visto cómo se venían dando las cosas, porque ese tipo de transiciones en los equipos de Claro. fútbol son fáciles. Bueno, por ejemplo, aquí en Italia está el tema del Milan, que estamos hablando de niveles altísimos, con Ujú. muchísimo dinero de por medio, y vemos cómo esas transiciones que han habido no han permitido al equipo deportivamente tener un éxito deportivo. Entonces, bueno, en ese momento yo renuncié y me puse a pensar, mira, ¿qué hago? ¿Continúo en Costa Rica? ¿Me voy a Europa? Porque siempre yo tenía en mente irme a Europa, venir a Europa. En realidad ese era siempre mi objetivo. Y bueno, ahí recibí una oferta de otro equipo de segunda división para el torneo siguiente. Y yo estaba en esa cosa, si me voy, no me voy. Al final tomé la decisión, rechacé la oferta que me hicieron en el otro equipo y bueno, me vine solo, sin nada planeado, sin nada hablado, me vine, dije, bueno, vamos a irnos para allá a ver qué hago. Y bueno, empecé los cursos de la UEFA, hice el primer curso, hice el segundo curso y después se abrió la oportunidad en el Torino. Eso fue esta temporada. Yo empecé esta temporada con el Torino reciente. Allí empecé y bueno, inicialmente empecé como parte del cuerpo técnico de la sub-17, que en este momento está dirigida por Franco Semioli, que es un Ujú. exjugador de Serie A y de la selección italiana. Empecé también a trabajar en el área de scouting, en todo el área de Torino y parte de la región de Piemonte. Me ha tocado también hacer un trabajo fuera de la ciudad de Torino. Y bueno, nada, ha sido así que se ha dado la cuestión y bueno, siempre con vistas a dirigir porque al final yo empecé mi carrera como entrenador y siempre para echar a andar un proyecto siempre hay que empezar bajando la cabeza y pedaleando fuerte para nuevas oportunidades, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso en este momento y bueno, nada, ahorita eso es lo que está. Ya, un segundo. Pero cuando llegas a... No, vale, tranquilo. Si quieres te voy preguntando o esperamos, como tú Sí, no, prefieras. no, no, Ahí está. bien, listo. Listo. Tomas la decisión de irte a Europa. ¿Llegas directamente a Italia? ¿A qué parte de Italia llegas? Y de una vez te pusiste en manos a la obra, por decirlo de alguna manera, para prepararte como entrenador. Tengo entendido que hiciste, haciendo los cursos para obtener la licencia de entrenador, hiciste ciertas pasantías, por decirlo de alguna manera, en otros equipos en Italia. Hablemos de esas experiencias y cómo esas pasantías te han nutrido para tener la visión que tienes hoy en día en el Torino. Así es, bueno, yo llegué aquí en febrero del 2018 y lo primero que hice fue averiguar si mis licencias de entrenador obtenidas en la Federación Costarricense de Fútbol eran válidas aquí en Italia, ¿Ok? porque eso era lo primero, para poder dirigir tienes que tener las licencias. Yo me comunico con la federación, hablo con ellos, me dicen, mira, ¿una licencia UEFA? Sí, pero nosotros no aceptamos ninguna licencia de otras confederaciones. Mi licencia era de la CONCACAF, entonces dije, bueno, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Me dicen, tienes que inscribirte al primer curso, que era el UEFA C en ese momento, y el curso empezaba en abril, entonces estuve esos 2 meses preparándome para iniciar el curso. Yo ya había realizado un curso de italiano en Costa Rica, porque yo ya con el proyecto que tenía de venirme, estudié en italiano el italiano, porque aquí todos los cursos se hacen en italiano, no es que tienes la oportunidad de hacerlos en otros idiomas. Y bueno, nada, me inscribí. Como era extranjero, necesitaba una carta de la Federación Costarricense a la Federación Italiana solicitando de que un entrenador extranjero venía a hacer el curso. Al final la Federación Costarricense envió la carta y bueno, sí, empecé el curso. Y bueno, en los cursos, cuando uno de los requisitos que te piden para poder graduarte, para decirlo así, es hacer pasantías en equipos. Ok. Tenías la posibilidad de hacer pasantías en equipos amateur o en equipos profesionales. En ese momento se me dio la oportunidad de hacer una pasantía en la Juventus. Hice la pasantía con el equipo sub-15 de la Juventus, con el entrenador Ricardo Bobo. ¿Cuánto Eh, tiempo fue eso? Eso fue,
en verdad son sesiones de entrenamientos y al final, si Ok, no mal no recuerdo, me pedían 3 sesiones de entrenamiento en ese momento y hice allí con él, hice unas sesiones y después también lo hice en el Torino con muchachitos más pequeños, lo hice con la escuela de fútbol, digamos. Entonces, bien, allí hice las primeras pasantías con el Torino y con la Juventus, porque yo llegué a Torino cuando llegué bien, aquí. Posteriormente, cuando yo termino el curso UEFA C, me surge la oportunidad de ir a Roma para hacer el curso UEFA B y allí en Roma abren ese curso y bueno, empiezo igual el curso y allí hice las pasantías con la Roma. También igual fueron 3 sesiones de entrenamiento, fueron 3 días que estuve en Trigoria, estuve con la sub 15, con la sub 16 y con la sub 11, porque los bien. primeros siempre te exigían con más grandes y más pequeños. Y bueno, apenas terminé ese curso, dije, bueno, ya es el momento de buscar entrar en un equipo. Y allí fue cuando volví a Torino y se presentó esa oportunidad de ingresar al Torino Fútbol Club. Y bueno, estamos en eso y bueno, ahorita estoy en miras para empezar el curso UEFA A, que es el que ya Bien. me permite entrenar a nivel profesional a primeros equipos aquí en Europa. ¿Tienes fecha ya para eso? Bueno, no, hablando de fechas con todo este tema del COVID-19, tienes toda la razón. Ya, olvídalo. Me dejé llevar por la entrevista, se me olvidó un momento el presente. Sí, sí, bueno, digamos que en junio debí empezar En y teoría. en teoría y la federación envió un comunicado que ellos tienen los planes de empezar en esas fechas en caso de la situación sanitaria lo permita, la situación de Ok, salud del país lo permite y bueno, yo tengo muchas esperanzas de que así sea porque al final en Italia están mejorando bastante en las últimas semanas la situación, ya están abriendo muchas cosas, entonces bueno, esperemos que en junio, mediados de junio, finales de junio se pueda abrir ese curso y allí ya me tocaría, en caso de lograr entrar, me tocaría ir a Florencia, que es donde está la sede principal de la federación, Coverciano, que ya ahí es donde hacen los últimos 2 cursos, que son los cursos para profesionales, digamos. bien. ¿Y cuánto dura ese último curso que te toca hacer de UEFA? El UEFA dura aproximadamente 8 semanas y Ok, después ese te permite dirigir en tercera división Serie C y te permite ser asistente en Serie A y Serie B. Y bien. después está el UEFA Pro, que ese es el que se hace final cuando ya tienes el UEFA, tienes todos los demás, y ese dura aproximadamente un año, pero no es continuativo. Ese te mandan a hacer algunos stage en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, en este momento el UEFA Pro lo está haciendo Paulo Montero, lo está haciendo Andrea Pirlo, lo, está Ok, haciendo, lo están haciendo bastantes exjugadores y bueno, ellos van a muchos países, ellos, no sé si fue este curso o el anterior que fueron al West Ham con Pellegrini, ok. tuvieron un stage en España, tuvieron un stage con el Sassuolo, entonces ya es un curso no tanto de estar en el aula, sino es como un feedback con otros entrenadores profesionales en diferentes países de Europa. Bien, bien. Cristian, ahora que tomamos el tema del COVID-19, algo totalmente lamentable, sabemos que incluso en Italia fue en donde más pegó, por decirlo de alguna manera, después de China, y eso es una realidad. Gracias a Dios las cosas se van normalizando poco a poco, tanto es así que los jugadores regresaron de forma progresiva, poco a poco, de forma desescalada a los entrenamientos. Hablemos de las categorías inferiores. ¿Tienen pensado, les han informado de alguna forma la idea de regresar en categorías inferiores a la actividad, bien sea con entrenamientos o bien sea con partidos oficiales? Bueno, aquí ya está suspendido todo lo que es la temporada 2019-2020 desde la categoría sub 18 para abajo. Ok, Lo, lo único que no se ha suspendido oficialmente en este momento es la primavera, que es la sub 19, uh-huh. que es antesala al primer equipo. Y por lo que parece, posiblemente lo suspendan porque las exigencias sanitarias son muy, muy fuertes a nivel económico para que los equipos se puedan permitir de cumplirlas, ya sea con el primer equipo que con la primavera. Claro. Entonces,
es muy probable que suspendan también la primavera. El tema es que no la han suspendido todavía porque la primavera, como los primeros equipos, los equipos profesionales, tienen el tema de ascenso y descenso. Bueno, en este caso, los que están en primera división de primavera, el equipo campeón clasifica a la Youth League, que es la Champions League Sí. de jóvenes, y los últimos dos descienden a la Primavera 2, que lo llaman aquí. Y el Milan, por ejemplo, que está en segunda división en primavera, está de primero y tendría que ascender. Entonces, allí está la problemática. Me imagino que allí estarán discutiendo el tema de cómo van a hacer para que puedan resolver este tema, ¿verdad? Como cuerpo técnico, ¿han tenido contacto a lo largo de todo este confinamiento con los jugadores? No sé si les han enviado actividades físicas, si han hecho conferencias a través de estas nuevas plataformas que surgieron para mantenerlos activos, porque independientemente de que no estamos hablando de que es un fútbol a nivel profesional, yo creo que incluso la formación necesita incluso más guía en momentos tan complicados. ¿Qué fue lo que hizo el Torino, especialmente tu cuerpo técnico en la categoría sub-17 con todo este tema? Sí, semanalmente se hacían videollamadas con los jugadores, usando plataformas en las cuales se pudiesen conectar todos. Y bueno, el preparador físico les daba ejercicios para que mantuvieran una condición física aceptable en este periodo. También se les hizo videollamadas con nutricionistas para aconsejarles cómo comer. Me parece que también en algún momento se hizo videollamadas con una persona que les hizo una charla acerca de cómo gestionar el tema de la ansia, de estar en casa todo el tiempo. Digamos, se ha hecho un trabajo bastante delicado haciéndole seguimiento a los muchachos porque, bueno, uno que ya está grande y todo, de verdad es desesperante estar en Uh casa y -huh. muchachos jóvenes de 15, 16, 17 años, que es la edad en la cual tienen que salir, tienen que echar bromas, salir con los amigos, toda la cosa, tener que estar encerrados. Y bueno, y estos muchachos que juegan todavía tienen más energía que los que no juegan, Totalmente. entonces es complicado, sí. Mira, me voy un momento a la parte humana saliendo de lo profesional. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Estás solo allá? Sí, bueno, yo estoy viviendo solo, sí, pero bueno, aquí donde vivo yo tengo vecinos que son jóvenes, son muchachos que muchos estudian en la universidad, entonces algunos trabajan, pero bueno, los que han estado libres nos hemos inventado cosas para hacer cualquier actividad para estar en movimiento. Aquí donde yo vivo, por suerte, hay unas pequeñas instalaciones deportivas, entonces aquí nos ponemos a jugar básquet, ping-pong, fútbol tenis, nos inventamos hasta una cancha de fútbol tenis, nos pusimos a jugar fútbol tenis y bueno, así ha sido el tema para no quedarnos completamente parados porque de verdad es complicado. 100%, de verdad que es algo que va más allá de lo que uno podía imaginar, ¿no? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es ir viviéndolo día a día, pero a todas las personas que están conectadas y los que están viendo este video, pues evidentemente en algún momento las cosas van a ir regresando a la nueva normalidad, porque yo lo llamo así, es una nueva normalidad a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Cristian, a ver, estuviste dirigiendo a un equipo profesional y luego empezaste a dirigir o a hacer pasantías y luego formar parte, en el caso de la actualidad, del cuerpo técnico de la sub-17. Esa diferencia de estar manejando a jugadores profesionales versus jugadores que me estás diciendo sub-15, sub-17, dentro de esas pasantías y esto del Torino sub-17. A ver, ¿cuál es esa gran diferencia que sientes? Evidentemente en cuanto a las edades, pero incluso en la parte formativa, tanto de Costa Rica como en el caso de Italia o en el caso del fútbol europeo. Sí, bueno, yo la verdad desde que dirigí a nivel profesional, me gustó mucho esa experiencia y mi objetivo siempre ha sido ese, dirigir primeros equipos. Obviamente, cuando tú llegas a Europa, aquí no te conoce nadie, entonces tienes que ir haciendo un camino Escalando. o prácticamente te tienes que olvidar qué fue lo que tú hiciste en el pasado, quién eras en el pasado, todo. Lo único que tienes es el know-how, lo que tú aprendiste, lo que tú ya hiciste, y a pesar de que eso no lo toman en cuenta las demás personas, porque no te conocen, cuando tú empiezas a mostrar tu trabajo y empiezas a demostrar lo que sabes hacer, ya ahí empieza a salir el tema de que tú sabes hacer cosas
que quizás no es normal que una persona que nadie conoce sepa hacer porque ya tienes una experiencia previa. Entonces, la diferencia es que en el tema de los jóvenes hay que gestionar mucho el tema de lo que son los representantes, hay que gestionar Sí. mucho el tema de que los muchachos son inmaduros, es muy difícil. Bueno, nosotros en realidad tenemos uno que es un muchacho ejemplar, pero es difícil hacerle entender a los muchachos que el talento no es suficiente. De verdad que en Europa el talento es, yo diría, un porcentaje, ni siquiera el 50% de lo necesario para poder llegar, porque el nivel de presión, el nivel de competitividad es tan alto que si no tienes la cabeza necesaria es muy, muy difícil lograr llegar lejos. De hecho, el porcentaje de jugadores que están las inferiores de equipos de primera división que terminan debutando en Serie A es mínimo, es Sí. uno de cada. Es impresionante las estadísticas y de la primavera, de la misma primavera, son pocos los que terminan debutando en Serie A, muchos terminan en Serie C, Serie D, que es casi que el camino que les sigue después de la primavera. Hay muy pocos jugadores que dan el salto y terminan siendo jugadores profesionales, digamos. Un ejemplo es Kulusevski, que acaba de comprar a la Juventus. Él era de la primavera del Atalanta, él hizo un buen torneo con la primavera del Atalanta y seguidamente lo contrató el Parma y bueno, después de un año en el Parma, menos de un año en el Parma, ya lo contrató la Juventus. Pero esos casos no son tan fáciles de conseguir, generalmente los muchachos terminan yendo a Serie C, en préstamo, a Serie B, a Serie D, y bueno, ahí es un tema que tienes que tener la mentalidad justa para poder continuar y no rendirte, ¿verdad? Que es el tema más delicado en este mundo del fútbol, y bueno. ¿Sabes qué? Yo siento, ahora que estamos hablando de las categorías inferiores en Italia, que en algún punto hablamos de entre 2006, diría yo, 2017, 2017. Hubo como un vacío generacional en las selecciones italianas, especialmente en la absoluta, al momento de llegar, cuando se va esa generación espectacular que consigue el Mundial, esa idea de juego, vaivens con los técnicos y todo eso. Ahora, claro, quedaron en el 2018 y en el 2019 subcampeones del campeonato europeo y todo esto. Pero no sé si coincides conmigo que en algún punto se sentía como que había perdido Italia ese semillero de cantidad de talento y jugadores, especialmente en la selección como tal. ¿Qué crees que pasó allí en ese sentido y cómo crees que poco a poco van retomando ese semillero que es tan importante en cualquier país? Sí, bueno, en ese sentido yo soy un convencido de que todos los países, como todos los clubes, viven ciclos. Es normal Ok, que tienes un ciclo en el cual tienes una generación de jugadores espectacular, que bueno, nosotros en Venezuela en este momento lo estamos viviendo con la sub-20, que quedó subcampeón mundial. uh-huh. Y tienes ciclos donde quizás no salen los jugadores o quizás salen, pero esos jugadores que salen o son desafortunados porque no tienen sucede con ellos algunas cosas que no les permite llegar lejos o por otras razones. Un ejemplo es la generación que tuvo Portugal con Figo, con Sí. Rui Costa, que después se le agregó Cristiano Ronaldo, después tuvieron un vacío y ahorita nuevamente está Uh-huh. con Edes, está Bernardo Silva, está Cristiano Ronaldo, que él continúa, es eterno. Eh, entonces pienso que son ciclos. En el tema de Italia, después que ellos quedan campeones en el Mundial del 2006, tratan de empezar a hacer a regenerar el equipo, a renovar el equipo. Y bueno, por allí sale un jugador que pintaba para ser un grandísimo delantero a nivel mundial, que era Giuseppe Rossi. Sí, Giuseppe lo recuerdo. Sí, que él empezó en el Manchester United, después pasó por el Parma, Fiorentina. Bueno, él tenía Villarreal, que fue donde él tuvo su pico en su Uh-huh. carrera. Pero bueno, después se lesionó muchísimas veces. Él debía ser el jugador estrella del 2010. Lippi, que era el entrenador que había quedado campeón en el Uh-huh. 2006, no quiso convocarlo para el 2010 porque quería mantener el bloque del que había sido campeón en el 2006 y después se arrepiente. Él dice que uno de sus
principales errores en ese mundial fue no haber convocado a Giuseppe Rossi, que el año anterior en la Confederations Cup había hecho muy bien con la selección. Después en ese periodo también estuvo el boom de Balotelli, que desgraciadamente es lo que estamos hablando, que un talento impresionante, aunque muchos dicen que es sobrevalorado. Yo estoy seguro que él no es sobrevalorado, él tiene un talento increíble, porque si tú a los 17, 18 años debutas en Champions League con un entrenador como Mourinho, haces goles, te ponen en partidos fundamentales, es porque tienes algo que los otros no tienen. El problema es que, bueno, hasta el día de hoy, lastimosamente, él no ha logrado tener esa madurez y esa fortaleza mental para poder asumir lo que es la presión que conlleva tener una carrera futbolística en Europa, pues que mueve tanto dinero, que ese dinero, aunque muchos piensan que es lo que hace felices a los jugadores, es contraproducente, porque esa cantidad de dinero tan grande los llena de una presión tan alta que Ay, es difícil disculpa. ganar. Cristian, hablemos del nivel que hay en las categorías inferiores. Hablemos quizás y del Torino, que es lo que tú hoy en día manejas, versus las categorías inferiores, por ejemplo, en Sudamérica. Hablemos porque es clara la diferencia técnica, la diferencia táctica, la forma en la que ellos analizan el juego es totalmente distinta a la forma en la que se juega en Sudamérica. Esto no significa que sea bueno o malo, simplemente son distintas, hay distintas idiosincrasias. Pero ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cómo se maneja el tema de las categorías inferiores en Italia? Sí, te digo la verdad, a nivel de técnica y de talento, yo en Costa Rica vi jugadores muy, muy, muy talentosos, que quizás solo tomando en cuenta ese particular de la técnica, quizás podrían venir a un equipo europeo y poder jugársela, solo si tomamos en cuenta la técnica. El tema es que en Europa el fútbol es mucho más evolucionado y es menos empírico que en América Latina, y bueno, y también en Norteamérica. Aquí se estudia cada detalle y son años y años y años. Aquí se trabaja la táctica con una especificidad impresionante, y eso es algo que no se hace en Sudamérica o en Okay. Centroamérica, y eso hace que un jugador de aquí tenga conocimientos futbolísticos mucho más grandes que los que puede tener un muchacho en nuestros países, donde toman más en cuenta el talento puro, y tú también tú lo ves cuando ves un juego profesional de primeros equipos de una liga o de la Copa Libertadores, y ves un partido de la Champions League. Los equipos están completamente formados bien en la Champions League, mientras en la Libertadores ves muchísimos contragolpes en el cual hay unos contra uno de delantero con el portero. No Sí. sé si te recuerdas del Táchira de César Farías. Me Ujú. recuerdo que llegaron a los cuartos de final y eran contragolpeando con el pequeño Rondón en aquel momento, y era un tipo de juego que aquí en Europa es muy difícil que se vea. Ese tipo de juego solo se ve cuando ya la serie prácticamente está cerrada en los últimos minutos y el otro equipo se aboca al ataque completamente, y bueno, dejan a los delanteros del otro equipo que se está defendiendo libre, y al final si hacen el contragolpe para terminar la eliminatoria, no pasa nada. Pero es un tema mucho más estratégico, mucho más táctico. Entonces esa es la diferencia que yo veo, y eso se va llevando desde los 14, 13 años. Ya empiezan a trabajar mucho la táctica, la línea defensiva, cuándo retroceder, cuándo adelantar, cómo poner el cuerpo cuando un jugador es derecho, cómo poner el cuerpo cuando un jugador es zurdo. Todo ese tipo de cosas se estudian como si fuese una escuela en los entrenamientos. En cambio, en nuestros países es más trabajar la parte física, trabajar la técnica con el balón, hacer mucho fútbol con el balón, y se toman un poquito menos en cuenta esos detalles que aquí son fundamentales. Y sobre todo en Italia, que bueno, yo elegí este país porque yo soy apasionado del fútbol y de la táctica, y bueno, creo que este es el país específico para aprender todo ese tipo de cosas. 100%. ¿Sabes que cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar al nuevo seleccionador de la Vinotinto, José Peseiro,
Y yo le he preguntado acerca de su plan, el plan que él presentó a corto, por supuesto, estamos hablando de clasificación mundial, pero a largo plazo también. Y él me comentó algo que me llamó mucho la atención y me quedé con eso. Él decía, si nosotros queremos que la Vinotinto juegue de una forma en específico, quizás y ser más ofensivos, él quiere proponer en este ciclo que tiene como seleccionador nacional que todas las categorías de la Vinotinto, quizás hablamos de sub-23, sub-20, sub-17, por allí, manejen la misma ideología, la misma filosofía de juego en cada una de las categorías hasta la absoluta. Quiero saber qué opinas de esto, porque a mí me pareció bastante interesante, y saber si manejan la misma filosofía, por ejemplo, en el Torino con respecto al mismo estilo de juego que tienen en el primer equipo, si lo manejan también en las categorías inferiores. Bueno, en el tema de la selección de Venezuela sería muy interesante, pero hay que tomar en cuenta que en el tema de selecciones tú tienes a los muchachos poco Poco tiempo tiempo. en un año, entonces ya tendrías que hacer un tema de toda la liga, renovar todo lo que es el método de trabajo en cada club, en las divisiones menores de cada club, en el cual hayan líneas guías donde con qué trabajos hacer, trabajos específicos. Claro, cada entrenador tiene que poner su cuestión, pues Su toque. su toque, exacto. Gracias por que me quedé pegado. Tranquila, no Y, pasa nada. pero tiene que haber como una especie de línea guía donde cada entrenador tenga ciertos ejercicios que ir llevando para que los jugadores vayan aprendiendo un cierto tipo de juego. Por ejemplo, aquí en Italia hay un manual, hay un Ok, manual que se llama Settore Giovanile Scolastico, que conlleva desde la sub-17 hasta los más pequeñitos, donde cada categoría tiene unas reglas específicas, cada categoría tiene ciertos ejercicios propuestos, donde cada entrenador, a pesar de que tiene que poner el su toque, tiene que incluir ese tipo de ejercicios que van en ese manual. Por ejemplo, en la sub-11, sub-12, es obligatorio que el portero tiene que salir jugando con los defensas, tiene que hacer un pase para poder salir bien. jugando. O sea, un niño portero de 11 años en Italia no puede lanzar un balonazo, no se permite, es Jugar falta. al pelotazo. Exacto, no se puede. ¿Por qué? Porque están tratando de modernizar y llevar el fútbol a lo que se está haciendo ahorita, que es la nueva moda, digamos, que es Salir jugar, jugando. salir jugando desde atrás. Entonces, ese tipo de cosas se han ido llevando y creo que si el nuevo director técnico de la selección de Venezuela quiere hacer eso, creo que un manual para que cada equipo lo aplique sería muy útil porque es el único modo de que los seleccionadores de las categorías inferiores de Venezuela, cuando reciban a los jugadores, estos jugadores tengan ya una base para la cual trabajar, dando por sentado que estos jugadores ya tienen ese conocimiento. Ahorita, hablándote de Italia, como te venía comentando, aquí hay un manual, pero aquí en Italia la figura del entrenador es muy, muy, muy importante. Entonces, digamos, aquí le dan al entrenador le dan un rol sumamente importante, casi como el del jugador, como el Ok. de la estrella del equipo. Aquí, por ejemplo, ves en el Inter de Milán, que ahorita cambiaron de entrenador y llegó Conte. Ujú. Aquí a Conte lo recibieron como si hubiesen contratado a Ronaldo, el brasileño, otra vez. O sea, fue una cosa que dice, este entrenador es el que me va a hacer ganar. A pesar de los fichajes y todo, el personaje mejor acogido esta temporada en el mercado de fichajes por el Inter fue el entrenador. Sí. Entonces, si este es un país en el cual desarrollan tantos entrenadores, es muy difícil que un club sea como aplique la filosofía de la Masía del Barcelona, en el cual desde los más Ujú. chiquiticos hasta los grandes todos juegan igual. Eso aquí es difícil que ocurra. Aquí cada entrenador tiene su sistema de juego, pone los jugadores tácticamente como él cree que deberían ponerlos, pero obviamente cada club tiene su ideología, su filosofía. Por ejemplo, el Torino se caracteriza por ser un equipo de mucha garra, de mucha garra. Entonces, a pesar
de que cada entrenador puede jugar con un sistema de juego u otro, todas las categorías se caracterizan por tener una garra impresionante donde hasta el último minuto el equipo no se rinde. Ujú. Quizás otros equipos tienen otra filosofía, pero por ejemplo en el Torino tenemos eso. En el Torino tenemos eso, que tú ves un partido que puede estar perdiendo 3-0, ganando 3-0, pero los jugadores salen del campo llenos de barro en caso de que la cancha sea natural o lleno de rasguños, porque son jugadores luchadores. O sea, ese es el Bien. espíritu. Eso es lo que se conserva desde el primer equipo hasta las categorías inferiores. Pero decirte que hay clubes que manejan un mismo sistema de juego en todas las categorías es difícil. Aquí en Italia es difícil que eso suceda. Mira, por acá, para ir leyendo mensajes de las personas que se han conectado, Max Cordaro comenta mi gran hermano Muca y la gran crack, abrazo enorme a ambos, saludos a Max. Luis77 tiene una pregunta que me pareció súper interesante y esto fue comenzando cuando te ubico en cuando estábamos comentando acerca de esa decisión que tomas entre Costa Rica y Europa. Y él pregunta, ¿qué le recomiendas a un entrenador joven que quiera asumir esa misma aventura de ir a dirigir a otro país, sobre todo en temas de rentabilidad y necesidades económicas? Mira, honestamente no es fácil. Yo en Costa Rica ya había tenido experiencias de que me tocó vivir en lugares que no eran súper cómodos, me tocó cambiar un montón de veces de casas, me mudé un montón de veces. Entonces, con el tiempo, yo a los 20 años me fui a vivir solo porque mis padres se quedaron en Venezuela y desde los 20 años he desarrollado en mí una capacidad de adaptación y una capacidad de sacrificio que me ha permitido poder dejar y seguir adelante. O sea, no. Okay. Al inicio fue muy difícil. Yo te puedo decir que al inicio, cuando yo llegué a Costa Rica solo, el primer año que yo viví solo, lejos de mi familia, donde me tenía que cocinar yo, a pesar de que hay un pequeño periodo en el cual viví con mi hermana, que ella vive en Costa Rica, ese primer año fue difícil, pero ya año con año uno va desarrollando digamos, un caparazón que te permite hacer muchos sacrificios y empiezas a quitarte el miedo a pasar situaciones complicadas. Yo aquí en Italia, bueno, mucha gente desde que yo tomé la decisión de venirme, lo primero que me dijeron, no, tú estás loco, ¿qué vas a hacer allá? Tú no conoces allá. Eh, Honestamente, yo llegué aquí y el primer amigo que tuve, bueno, ya que lo saludamos fue Max Cordaro y yo no lo conocía, yo simplemente hablé con un amigo en común de los dos y le dije, mira, yo voy para Torino. Y él me dice, ah, sí, él vive cerca de Torino. Nos pusimos en contacto y bueno, nos volvimos panísimos, pero yo antes de Max no conocía a nadie aquí en Torino. Claro. Y yo vine y dije, bueno, no hay problema. O sea, si uno tiene un objetivo, tienes que sacrificar muchas cosas y tienes que arriesgarte, porque si no te arriesgas y no te sacrificas, creo que es muy difícil lograr avanzar. Mi recomendación para todos aquellos que quieran hacer una experiencia de este estilo es que no tengan miedo a lo que venga, que no tengan miedo a lo que venga, que lo que venga es por algo bueno y hay que superar muchos obstáculos. Y los obstáculos pueden ser pequeños, pueden ser grandísimos y hay que seguir adelante. Bueno, ahí Max, a veces conversamos y hablamos y él sabe muchas cosas que a mí me tocó hacer aquí en Italia que si yo se lo cuento a todo el mundo de las cosas que me tocó hacer para poder avanzar, me dicen, no, tú estás loco. Yo no hubiese Cuéntanos jamás. una de esas cosas. Una. Bueno, una de las cosas fue el tema yo obviamente no tengo pasaporte europeo. Entonces, yo cuando llego para acá, yo necesito obviamente sacar los papeles de estudio, porque yo cuando Ujú. llego me dicen que yo tengo que sacar los papeles de estudio para hacer el curso de entrenador. Y yo en ese momento averiguo y me dice, mira, es que el curso de entrenador lo organiza la federación italiana, no es que lo organiza el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros no Ajá. tenemos que dar un permiso de trabajo para hacer esos cursos. Cuando yo me pongo a averiguar,
me dicen, mira, tú como que no tienes chance, tú como que te tienes que regresar porque si no tienes permiso de trabajo es difícil que te puedas quedar aquí. Y bueno, entre una cosa y otra, empiezo a hacer averiguaciones y me dice un abogado, me dice, bueno, tú a pesar de que vivías en Costa Rica y todo, tú tienes el pasaporte venezolano y en este momento que está la situación difícil allá, quizás puedes solicitar el asilo político. Yo dije, Ok. mira, porque yo en realidad no soy asilado político, yo no tengo ningún, yo no me fui de Venezuela por ningún tema político, pero estaba ese tema legal de que se podía hacer. Y bueno, yo me puse a averiguar, dije, o me voy o saco eso, porque no tenía otra opción. La otra opción era casarme con una italiana, pero nada que ver, o sea, eso era entrar en un problema mucho más grande porque ya había incluir otra persona en este tema que ya yo estaba complicado, imagínate incluir otra persona. Y bueno, así averigüé, hice lo que tenía que hacer y bueno, te puedo decir que es bastante complicado hacer la solicitud 3 noches sin Wow. dormir afuera de migración, eh, codeándome literalmente, cayéndome a codazos con gente que llega en barcos desde África, que llega desde Wow. Asia a pedir eso. Y bueno, yo dije, si ese es el precio que hay que pagar por cumplir el objetivo, hay que hacerlo, pues. Y así fue. Sacrificios. Sí, sí. Y la gente me decía, tú estás loco. Y en verdad fuera que se desarmaban las golpizas ahí afuera y bueno, yo estaba ahí en el medio dándome y dijo, yo también le voy a dar. O sea, ustedes llegan de un barco, ustedes llegan desde África en un barco, pero yo vengo para acá con un objetivo y no me interesa lo que ustedes quieran, yo también quiero lo mío. Y así fue. Y la tercera noche, después de pasar la noche sin dormir, obviamente, porque no iba a Ujú. dormir, prefería quedarme despierto porque tú no conoces con quién estás ahí y ya la tercera noche, que abrían la puerta a las 7 de la mañana, pero todo el mundo pernoctaba en esa zona, que era una zona terrible en Roma, una de las zonas más peligrosas de Roma, que es Wow. una zona ya de por sí complicada. A la tercera noche logré ver cómo era la movida y bueno, logré entrar, obviamente llevando golpes y dando golpes, pero logré entrar. Y bueno, con Max cuando hablamos de eso y echábamos los cuentos, nos moríamos de la risa y él me decía, no, tú estás loco porque ahí te podían apuñalar, te podían hacer cualquier cosa. Pero yo dije, no, ya, yo me vine para acá y no hay que arrepentirse ni dar pasos atrás, hay que ir para adelante y así fue. Mira, Cristian, nos quedan unos pocos minutos, pero es una pregunta que nos hizo Coach 10, que me parece demasiado interesante, con respecto al trabajo de las inferiores en las estructuras defensivas. Para nadie es un secreto el famoso catenaccio, el famoso estilo de juego de la selección italiana, y él habla si las intencionalidades han ido cambiando con respecto a eso. Mira, lo único que ha cambiado es la fase ofensiva. La fase ofensiva, cómo trabaja la defensa en fase ofensiva. Pero en fase defensiva se ha mantenido siempre lo mismo. Aquí le llaman, eh, le llaman escapar cuando el equipo rival tiene la pelota y el jugador que tiene la pelota tiene visión hacia adelante, es decir, no está ya, Obstruyendo. obstaculizado Ok. por otro defensor, quiere decir que ese jugador puede hacer un pase largo, un pase vertical. Cuando el jugador que tiene la pelota rival puede hacer un pase largo, un pase vertical, la postura de la defensa tiene que ser lateral en modo que ellos puedan irse para atrás, escapar hacia su propia portería. Y cuando el jugador está obstaculizado, o sea, está marcado y no tiene la visión y la posibilidad de hacer un pase vertical, la defensa acorta, achica, como decimos nosotros en español, Ujú. alargar y achicar. Eso es un trabajo que se hace mucho, mucho, mucho aquí en Italia y es un trabajo de que es de lo que se basa la defensa italiana, es trabajar en el bloque, los cuatro defensas, eso se trabaja infinitamente todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, como achicar y agrandar, achicar y agrandar, achicar y agrandar. Y el tema de cómo marcar el hombre cuando es derecho o es zurdo, cómo poner el cuerpo. Si el jugador es derecho, lo tienes que llevar a que él conduzca la pelota cerca de ti.
porque si lo llevas a conducir la pelota cerca de ti, le puedes quitar la pelota. En cambio, si lo llevas a conducir la pelota lejos de ti, quiere decir, el pie fuerte de él tiene que estar hacia ti y el pie débil hacia el otro lado. Son cosas que Okay. se trabajan y se trabajan, y es un trabajo que lleva decenas y decenas de años, décadas, pues, décadas trabajándose eso, y se han especializado tanto y se ha trabajado desde tan pequeño que ya un jugador llega a 17 años, que son los muchachos que tenemos nosotros, y te hace esos trabajos como un profesional, pues te los hace en un modo impresionante, con un conocimiento de ese trabajo impresionante, porque ya son tantos años y son cosas que en nuestros países no se trabaja tanto. Existe el concepto, tú desde la área técnica dices achica, grande, Pero no pero lo entienden. no, quizás lo entiende, que saben que achicar es ir hacia adelante, agrandar es ir hacia atrás, Ujú. pero no es que lo trabajábamos todo, no es que era una cuestión de que se sabía el concepto, pero no era una cuestión de que se hacía el día a día y no había esa especialización como la tienen aquí. Son conceptos que existen, pero aquí los trabajan tanto que ya se vuelven completamente eh, profesionales en eso, aunque son muchachitos jóvenes y nada, así es. Nos quedan pocos minuticos, pero esto es una pregunta que yo he pensado hacerte y muchas personas te la han hecho por acá. Si en algún punto, ya cuando termines tus estudios, te gustaría dirigir algún equipo de primera división del fútbol venezolano. Mira, honestamente, no lo descarto, no lo descarto porque yo me siento 100% venezolano, amo mi país, hasta el día de hoy leo diariamente qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Pero el paso que yo di de venirme joven para acá fue porque yo sabía que si yo me quedaba en Costa Rica o en Venezuela o en Sudamérica en general, el techo que yo tenía era bajo. O sea, tú te pones a ver y dices, ¿qué entrenador de Costa Rica que haya sido... De hecho, yo cuando tomo la decisión fue el día de la final de Primera División de Costa Rica. Yo veo en Okay. por partido y veo que termina el partido, gana un equipo, veo que el entrenador está feliz, los jugadores están felices, lo entrevistan, la cosa, y yo me pongo a pensar, pero este entrenador en Europa, alguien sabe quién es, alguien sabe que él ganó, algún equipo europeo se va a fijar en él, dudo mucho. Puede ir al Mundial de Clubes, pero en el Mundial de Clubes lo máximo que ha hecho un equipo centroamericano es el tercer puesto. Ujú. Algún entrenador que ha llegado al tercer puesto con la CONCACAF que ha sido llamado en Europa. Son muy difíciles los entrenadores sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos, bueno, sobre todo sudamericanos, que han llegado a Europa, son exjugadores como Simeone. Bueno, hay casos más específicos como Valderey Luxemburgo, que lo contrató el Real Madrid, pero fue una contratación un poco extraña, no se entendió muy bien cómo llegó él desde la Liga Brasileña directo al Real Madrid. Fue un salto que es una cosa que no sucede comúnmente. Bueno, lo de Keylor Navas, por ejemplo. Exacto, sí, pero el jugador es un poco diferente. El jugador es un poco diferente porque el jugador tiene plataformas como Wisecout, están los representantes de futbolistas que hacen ver videos. Cambia un entrenador, ¿cómo lo evalúas? Claro, ¿cómo Además, lo ven? es muy difícil. Sí. Entonces, aquí en Italia, si te pones a ver los entrenadores de primera división, prácticamente todos son italianos. Hay muy pocos que son extranjeros. Por ahí está Fonseca, de la Roma. Entonces yo sabía que si yo quería, que si mi objetivo final era poder dirigir en Europa, en Italia, porque siempre mi objetivo ha sido Italia, yo sabía que yo tenía que venir joven para acá y hacer una carrera como si yo fuese de aquí, porque era muy difícil, por más que yo hiciese bien allá, era difícil. Bueno, mira a César Farías Ujú. ha tenido una carrera muy buena en Venezuela, ha hecho cosas muy interesantes y a él se le han abierto puertas en Paraguay, en Bolivia, quizás en la MLS se le han podido abrir puertas, pero pensar que se le han abierto puertas en Europa es difícil, porque es difícil que un equipo aquí o un dirigente en un fútbol europeo conozca bien quién es un entrenador de la Liga Venezolana o de la selección venezolana. Es complicado, no es tan fácil. Entonces, por ahí va la cosa. Por ahí yo preferí
venir para acá y hacer todos los sacrificios que estoy haciendo para hacer mi carrera aquí, empezar aquí. Bien, Cristian, quiero agradecerte de verdad en nombre de toda la pizarra del DT por tu tiempo, desearte el mayor de los éxitos, que pronto, especialmente pensando en lo que es tu curso, lo que quieres hacer y pensando también en la salud, que puedas hacerlo, que las cosas vayan normalizándose poco a poco. De verdad, gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y bueno, nuevamente, éxitos. Gracias, gracias a ti, gracias a la pizarra del DT por tomarme en cuenta, por esta entrevista y bueno, fue un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente, estamos a la orden, Cristian, chao, gracias. Igualmente, hasta luego.